líderes, supervisores y pastores. Como dijo alguien, hermano, el día que dejemos de aprender, ese día estamos listos para morir. Y en realidad eso es cierto para todas las áreas de la vida. Uno no puede decir que se ha graduado como cristiano, que se ha graduado como esposo o como padre. Todos estamos en un constante crecimiento. Y en realidad, hermanos, eso es así. Dios quiere que vayamos madurando día con día. Hermanos, los hermanos les han entregado el bosquejo de la enseñanza de este día, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, es para que ustedes puedan también hacer el mismo ejercicio el día jueves de la planificación, porque los temas que acá se abordan tienen que ver con el trabajo que se realiza en las células de hogar. Vamos a abrir la Biblia, lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, y vamos a leer un pasaje bastante conocido de la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 19. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto en las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Hermanos, en esta ocasión quiero que hagamos un acercamiento al tema conservando los frutos. La evangelización, hermanos, tiene como objetivo hacer de cada creyente un discípulo de Jesucristo. Y las células en realidad nos permiten los ambientes necesarios para que cada cristiano pueda formarse y crecer. Pero ese crecimiento solamente va a ser posible en la medida en que al interior de la célula el líder cultive relaciones saludables de crecimiento. Si no se cultivan estas relaciones saludables de crecimiento espiritual, las personas van a comenzar a asumir que toda la responsabilidad en la célula le toca al líder. Pero como hemos visto en otras ocasiones, lo importante del trabajo celular es que nosotros podamos compartir las responsabilidades que hay al interior de las células. Por eso, hermanos y hermanas, es que dentro de esas responsabilidades, el cuidado que se le da a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, no es solamente una responsabilidad del líder. Es decir, no significa que el líder no tenga una tarea importante dentro de ese cuidado que se da a los recién convertidos. La tarea del líder es capacitar a los hermanos para que ellos a su vez comiencen a cuidar el fruto que se pueda dar. Y por fruto entendemos, hermanos, las conversiones, los reconcilios que se tienen al interior de la célula, como también al interior de la iglesia. Porque sabemos que todas las personas que vienen a la iglesia, en su inmensa mayoría, vienen porque las trasladamos desde las colonias, los vecindarios, hacia los lugares de reunión, como es el caso de este local. Entonces,
no es suficiente con que los hermanos en la célula se alegren por la conversión o el reconcilio de un hermano o de un amigo. Es importante que los miembros de la célula le den el seguimiento a esa persona para que pueda estar firme en su fe. ¿Cómo es entonces, hermanos, que nosotros como iglesia celular le damos seguimiento a una persona que ha nacido de nuevo? Conservar el fruto es una tarea importante para todos los miembros de la célula. Como ya lo dije, no es solamente una responsabilidad del líder, sino que todos deben de formar parte de este esfuerzo. De ahí que los líderes debemos de capacitar a los hermanos para que desempeñen esta responsabilidad tan importante dentro del trabajo que se hace con las células. Entonces vea, el seguimiento es importante para preservar el fruto. El líder tiene la responsabilidad de capacitar a los hermanos para cuidar al recién convertido, para cuidar a aquel que se acaba de entregar al Señor. Acá, hermanos y hermanas, hay un fenómeno a nivel de la iglesia local que muchas veces nosotros nos conformamos solamente con reportar la conversión o el reconcilio, y muchas veces, hermanos, no se da el seguimiento a esa persona. Puede ser que no se esté reportando o puede ser que no se esté visitando en el peor de los casos, pero nuestra responsabilidad, nuestra tarea es capacitar a los hermanos de la célula para darle ese seguimiento adecuado. Como el acercamiento que estamos haciendo, lo estamos haciendo a partir de la experiencia y el modelo de la iglesia primitiva. Usted va a notar, hermano, que cuando se escribe la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, hay un pasaje que es bastante interesante, y es cuando se habla de los 5 ministerios. El versículo 11 del capítulo 4 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y oiga lo que dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, los liderazgos de una iglesia están llamados para capacitar al pueblo de Dios. Pero ¿cuáles son las capacidades que se deben de enseñar al pueblo de Dios? Aquellas que tienen que ver con el servicio que tenga como fin edificar el cuerpo de Cristo. Entonces ve, hermanos, cómo es el modelo de la iglesia primitiva. El modelo de la iglesia primitiva no es que el líder, el liderazgo va a edificar el cuerpo de Cristo. No, no es así. Los liderazgos están para capacitar a los creyentes, para que los creyentes edifiquen el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice ese pasaje. Entonces vea que el modelo de la iglesia primitiva no es que los miembros de la célula sean oyentes pasivos, sino que el modelo de la iglesia primitiva es que, aprendiendo de sus líderes, ellos edifican el cuerpo de Cristo. Entonces no es saludable que un líder concentre toda la responsabilidad del cuidado, porque ese no es el principio de la iglesia primitiva. El principio de crecimiento de la iglesia primitiva es el unos a otros, unos a otros. Entonces, la célula nos permite el ambiente para ejercer ese principio, unos a otros. Entonces, no es que el líder o el supervisor o el pastor va a hacer todo. Todos podemos ejercer el rol importante de ser sacerdotes para Cristo, de ser sacerdotes para la iglesia. Y como ya le dije, esto es posible cuando comenzamos a desarrollar este principio de el unos a otros. ¿Por qué es importante tener este cuidado, hermanos, o hacer esta red de cuidado para conservar los frutos que Dios nos vaya dando? Porque los primeros días después de la conversión son muy difíciles.
Fíjese que, y eso porque usted y yo lo pasamos, después de la conversión, cuando conocemos a Cristo, hay mucha paz, pero existen muchas preguntas que no tienen respuesta. Hay muchas preguntas sin resolver. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, uno tiene una paz por el perdón recibido, pero uno no sabe lo que ha pasado. Uno no sabe si lo que ha tenido es un cambio de religión. Uno no sabe si lo que ha tenido es una experiencia emocional. Uno no sabe cómo definirlo, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo describirlo. Y si el recién convertido se le pregunta, ¿y qué es lo que sentiste cuando te entregaste a Cristo? O piensa en su experiencia, sin todo el conocimiento que ha adquirido durante todo este recorrer en la vida cristiana. ¿Qué fue lo que usted sintió cuando le entregó su vida a Cristo? Lo primero fue una paz. Es decir, usted sintió que algo le quitaron de encima. ¿Cuántos tuvimos esa experiencia, hermanos? Que nos quitaron algo de encima, ¿verdad? Pero usted no lo podía explicar. Tiempo después usted se dio cuenta que fue justificado, que fue perdonado, limpiado, que se produjo en usted el milagro del nuevo nacimiento. Pero las personas recién convertidas tienen muchas dudas. Bueno, y ahora que soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer? Y los recién convertidos se hacen las preguntas. ¿Debo de dejar esta forma de hablar? ¿Debo de dejar esta forma de vestir? ¿Tengo que dejar de hablarle a mi familia que no conoce de Dios? ¿Tengo que dejar de hablarle a mis amigos porque no son cristianos? ¿Qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer? Entonces el recién convertido tiene muchas dudas. Pero también un engaño que los cristianos, en el que podemos caer los cristianos, es pensar que convertirnos al evangelio o que se haya producido en nosotros el milagro del nuevo nacimiento ya resolvió todos los problemas emocionales, todos los problemas psicológicos, todos los problemas familiares, todos los problemas emocionales quedaron resueltos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y la mejor evidencia de eso somos nosotros mismos. Es decir, la conversión no es la tarea terminada, es la línea de salida. En la conversión Dios nos capacita para mejorar todas aquellas áreas de nuestra vida que no están resueltas. Pero nosotros seguimos teniendo problemas de baja autoestima, seguimos teniendo inseguridades, seguimos teniendo, hermanos, conflictos no resueltos. Esa es la realidad. El recién convertido los tiene más. Y el recién convertido puede tener la duda, bueno, yo me entregué a Cristo la semana pasada, pero me sigo sintiendo deprimido. Yo me entregué a Cristo la semana pasada, pero sigo teniendo miedos. Yo me entregué a Cristo la semana pasada, pero todavía sigo teniendo baja autoestima. Entonces, el recién convertido sigue teniendo conflictos internos que no puede resolver, especialmente si esos conflictos son el resultado de su vida vieja. Entonces uno tiene que tener cuidado. También, hermanos, los primeros días después de la conversión, usted sabe que no toda la gente le va a decir, te felicito porque has escogido los caminos de Dios. No, hombre, me alegra por eso que hiciste. Puede ser que incluso la misma familia lo rechace. Yo les he contado en otra ocasión de una hermana a la que su mamá le dijo, mira, hoy que te hiciste evangélica te voy a desheredar. Claro, la hermana tuvo la firmeza de decir, bueno, yo me quedo con Cristo, no me interesa tu riqueza, no me interesa tu herencia. Qué bien por la hermana, pero no todos tienen ese aguante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer se entrega a Cristo y resulta ser que era la compañera de parrandas del esposo? Y ahora obviamente ella ya no quiere ir o ya no quiere tomar con el esposo. Y viene el esposo, la comienza a rechazar, la comienza a maltratar. ¿Qué pasa cuando un hijo que nació en una religión determinada viene al evangelio y los papás lo comienzan a contrariar, a rechazar? Entonces existe ese rechazo. ¿Cómo nosotros vamos a cuidar ese fruto para que no vuelva atrás? Entonces la posibilidad de un rechazo por la familia, los amigos, el entorno más cercano es una realidad. También, hermanos,
Los primeros días después de la conversión, las tentaciones y las luchas se intensifican. Satanás y el mundo van a hacer todo lo posible para que esa persona vuelva atrás. Y si esa persona, por ejemplo, era adicto a un vicio, a una conducta, a un hábito, la tentación se va a hacer mayor. Entonces viene el recién convertido y dice, bueno, pero si me entregué a Cristo el sábado en la reunión, ¿por qué me sigo sintiendo tentado a seguir tomando? Si me entregué a Cristo la semana pasada, ¿por qué sigo teniendo deseos de querer consumir marihuana? Y es verdad, hermanos, que cuando uno viene a Cristo hay muchos casos donde los vicios se rompen completamente, y esa es una conversión auténtica. Pero también es una conversión auténtica aquella que sigue teniendo luchas, que sigue experimentando tentaciones. Pero lo que hay que hacer es enseñarle a esa persona a cómo vencer esas tentaciones, cómo enfrentar esas luchas. Eso es lo que ocurre también en los primeros días después de la conversión. En la medida que pasa el tiempo sin ningún cuidado, incluso puede existir una duda, y por eso es que es importante esta enseñanza. Una persona, hermanos, si no se le cuida, si no se le visita, si no se le atiende, él puede comenzar a decir, bueno, hace un mes que le entregué mi vida a Cristo y sí me sentí bien, pero quizás a lo mejor Dios no me ha perdonado, quizás yo me emocioné, quizás yo me sentí mal en la predicación y por eso pasé al frente, pero quizás yo no soy hijo de Dios. O quizás porque me sentía con baja autoestima o me sentía bajoneado, como dicen los jóvenes, por eso le entregué mi vida a Cristo. Pero a lo mejor quizás Dios ni me escuchó y yo todavía sigo mal, Dios no me escucha. Todas esas cosas pasan en los primeros días después de la conversión. El pasaje que esta noche hemos leído es un pasaje bastante interesante, porque Ananías no era un apóstol. Ananías era parte de los 120, probablemente que se habían convertido después de Pentecostés. De Ananías nosotros no sabemos mucho, más que esto que dice la Biblia. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dice, Ananías, aquí estoy. Entonces vea cómo Dios le está hablando no a un apóstol, le está hablando a un discípulo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que la responsabilidad de cuidar las experiencias con Dios es una realidad que debe de ser para todos los cristianos. Entonces vea lo que dice el versículo 11. Bueno, Ananías responde, aquí estoy, Señor. Él identifica que es el Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Usted sabe que el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, pero piense en un momento en esto. Lo que Ananías va a hacer de ir y visitar a Saulo era algo que el mismo Señor Jesús pudo haber hecho en el momento en el que Él se reveló a Saulo. El Señor le pudo haber dicho a Saulo, mira Saulo, me aparecí a ti para hacerte apóstol a los judíos y a los gentiles. Así que por esa razón yo me aparecí a ti. ¿No resultaba más fácil que el Señor le dijera eso a Saulo que tener que esperar 3 días para que un hombre llamado Ananías, que no conocía a Saulo, le dijera lo que el Señor esperaba? Claro, era más fácil, pero el Señor no quiso eso. El Señor le encomendó esa tarea al discípulo Ananías, para que Ananías fuera y le dijera lo que el Señor le había dicho a él. De igual manera, es fácil que una persona se convierta y que esperemos nosotros que el Espíritu Santo haga todo en él
y que el Espíritu Santo le diga que ha nacido de nuevo, que tiene una salvación segura por los méritos de Cristo, que a partir de ese momento es su responsabilidad cristiana seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, y que ha sido llamado para ser servidor de Dios y del pueblo del Señor. Todo eso el Espíritu Santo lo puede hacer en el mismo momento de la conversión. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque está esperando que usted y yo lo hagamos como Ananías. Entonces, hermanos, nosotros cuando tenemos la bendición de una conversión tenemos dos caminos: cuidar o descuidar. Cuidamos o descuidamos. Hermano y hermana, imagínese esto. Imagínese esto. Imagínese un bebé que está llorando en la calle y usted se lo encuentra. Yo le hago a usted la pregunta: al escuchar los llantos de un bebé tirado en la calle, por instinto natural, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Piense esto por un momento. Usted escucha un bebé llorando en la calle y lo han dejado tirado. Las hermanas, por instinto natural, ¿qué harían? Van y lo recogen, lo visten, le dan de comer. Si ven que está enfermo, lo llevarían a un centro médico. Es decir, inmediatamente ustedes lo cuidarían. ¿Qué hicieron ustedes cuando les nació sus hijos, hermano? Usted inmediatamente fue cuando le entregaron a su hijo. Bueno, tenía hay que cuidarlo, y lo primero que hay que darle es leche materna, abrigarlo, cuidarlo. Le enseñó a comer. Después de un tiempo, hermano, poquito a poquito le fue dando su papilla. Después comenzó a gatear, y después de gatear comenzó a medio caminar. Se tropezaba, usted lo levantaba. Es decir, son cuidados. Trágicamente, muchos bebés espirituales están llorando y están abandonados por la iglesia. Hay muchos bebés espirituales que están ahí desde hace ratos, con la misma ropa, bueno, se están muriendo de hambre algunos, porque aunque los oímos llorar, nosotros decimos, bueno, el líder es el papá espiritual de ese hombre o de esa mujer, y no es cierto. No es cierto. Dios nos ha llamado para que ejerzamos nuestra paternidad espiritual. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual mucho fruto se pierde? Porque nosotros no lo visitamos, no lo cuidamos. Vea esto, hermano. El día que se convierte Saulo, ese día el Señor se le revela a Ananías. ¿Y por qué fue 3 días después a Ananías? Que fue el tiempo más o menos en lo que a Saulo le tomó terminar de llegar a la ciudad de Damasco. Pero ya Saulo estaba orando y Ananías estaba en camino hacia la casa de Saulo. Significa que la visita fue rápida. A nosotros, hermanos, muchas veces nos dan la boleta de conversión y a veces no es ni necesario saber que alguien se ha convertido. Nosotros nos damos cuenta en la célula. Alguien se convirtió en la célula y lo venimos a visitar allá, en el mejor de los casos, 2 semanas después, 3 semanas después, y la siguiente visita otras 2 semanas después. Entonces, el principio, hermanos y hermanas, del cuidado es que todos debemos comprometernos con el crecimiento de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a darle seguimiento a las personas. Ese es el proceso que va a permitir que ese fruto no se pierda, que todas las crisis que la persona recién convertida pasa en sus primeros días sean superadas. Jesús, hermanos y hermanas, cuidó a sus 12. Él los vio como pequeños. Usted ya sabe cómo eran los 12. Eran gente inmadura. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús les enseñó, Jesús los animó y Jesús los amó. ¿Cuál era la meta de Jesús? Hacer de todos esos 12 inmaduros gente que ame a Dios, que honrara a Dios.
Y aún de esos 12 hubo uno que le salió chueco al Señor, que fue Judas Iscariote. Pero no por eso Jesús desistió. Vea lo que Jesús dijo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pero nadie va a dar mucho fruto si no trabaja la tierra, si no trabaja el cultivo. Entonces, todos, hermanos, estamos en una red de cuidado mutuo. ¿Cuál es el deber ser del sistema celular y de nuestra iglesia? Bueno, el deber ser es que los pastores cuiden a los supervisores, porque son su círculo más cercano. Los pastores tienen que estar pendientes de sus supervisores, que son el círculo más cercano. Los supervisores deben de cuidar de sus líderes, que son a su vez su círculo más cercano. Los líderes deben de cuidar de los anfitriones, de los asistentes, de los hermanos, hacer de cada uno de ellos discípulos que sirvan, no pasivos. Y los hermanos de la célula deben de cuidar a los recién convertidos y a los amigos. Es decir, que es un círculo que va cuidando, que va cuidando y que va cuidando. Entonces, ¿cómo vamos a conservar el fruto de la célula? Porque ya vimos, los primeros días después de la conversión son críticos. Tenemos un camino: o cuidamos o descuidamos. Ellos son recién nacidos, espiritualmente hablando. Y nuestra responsabilidad es acobijarlos, alimentarlos, protegerlos. Entonces, ¿cómo conservamos ese fruto? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, en primer lugar, es importante, hermanos, que nos regocijemos con nuestros hermanos en la fe. Yo no sé por qué razón estamos perdiendo la alegría de que produce cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que el Señor se alegra con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Dios se alegra, Dios hace fiesta en los cielos con sus ángeles cuando un pecador se arrepiente. Comenzamos a cuidar el fruto, hermanos y hermanas, cuando a partir del milagro del nuevo nacimiento comenzamos a regocijarnos con nuestros hermanos. ¿Cómo nos regocijamos con ellos? Bueno, en primer lugar, nosotros como célula debemos de asegurarnos que esa persona que ha nacido de nuevo entienda qué es lo que ha pasado en él. Y por eso es que el primer tema de la visita programada tiene que ver con mi identidad en Cristo, la seguridad de mi salvación. Él tiene que entender que el perdón de sus pecados no es por buena gente, no es por buena obra, no es porque se ha portado bien, no es porque a Dios le dio amnesia, sino que el milagro del nuevo nacimiento es el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, lo primero que se le debe de enseñar a la persona es en qué radica la seguridad de su salvación, su identidad en Cristo. Lo primero que debe de saber. Lo primero que debe de saber. ¿Cuántos sabemos que somos salvos por obras, hermanos? ¿Es así? ¿Somos salvos por obras? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Ese es el ABC. Ese es el agú del Evangelio. Ya he escuchado a los bebés cuando dicen agú, 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 dice. Bueno, el agú del Evangelio es que somos salvos correcto, por gracia. Entonces es lo primero que hay que enfatizar. Entonces la célula comienza a cuidar de sus frutos con su actitud al recién convertido. Cuando un hermano, un niño, un adulto se convierte, se reconcilia, ¿cuántos se alegran por eso? Y hay que expresarlo,
¿Por qué, hermano? Y miren, aquí yo les quiero pedir algo. Cuando alguien se convierte aquí en la iglesia, démosle el más fuerte aplauso de bienvenida, hermano. Alégrese, levante su mano y diga gloria a Dios. Porque no es posible que allá arriba haya fiesta por un pecador que se arrepiente y aquí nosotros, ¿cuántos pasaron? Uno se convirtió y por eso están haciendo gran bulla. Pues por ese uno hay que alegrarse. Amén, hermanos. Así que cuando nosotros digamos, démosle la bienvenida a nuestro hermano, a nuestra hermana que se ha entregado a Cristo, ¿usted cómo tiene que responder? Ay, hermano, con esa alegría. Si ahorita se convierte mi hermano, ¿cómo le darían la bienvenida, hermanos y hermanas? Amén. Así, cabal, hermanos, con esa actitud, con alegría, bienvenido. Pero si usted de repente, gloria a Dios, aleluya, y si es en la célula, si el líder de repente, hermano, démosle la bienvenida no a doña María, a la hermana María. Dios le bendiga, hermana María. Y la van y la abrazan. Bienvenida. Vea esto. Mire esto. Pablo afirma, oiga esto: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. La palabra afectuosos, que se traduce ahí como afecto, también puede traducirse amablemente cariñosos. Y el sentido del cariño tiene que ver con un amor de familia. Es bien bonito ver cuando un padre se despide de sus hijos con un beso en la frente, independientemente si es niña o es varón. Es bonito ver cuando los esposos se abrazan al encontrarse. Pero qué bonito también es, ¿verdad, hermanos?, cuando aquí en la familia de la fe mostramos nuestro afecto de manera cariñosa. Los hermanos, los anfitriones, deben de expresar la alegría de ver a los amigos, a los hermanos en su casa. Se imagina que de repente usted llega a mi casa y yo le digo, ay, hermano, bienvenido por estar acá. Usted va a decir, con permiso, hermano, me equivoqué de casa. Pero qué bonito es cuando le abren a usted la puerta, ¿verdad? Paz, hermano, Dios le bendiga, qué alegría verlo. Y lo abrazan. Entonces, lo primero para comenzar a cuidar el fruto, sea expresivo. Lo siguiente, hermanos y hermanas, como ya lo dijimos, las primeras semanas se vuelven difíciles. Entonces lo segundo que hay que hacer es acogerlos en amor, evitando los prejuicios. El Señor le dice a Ananías, ve y visita a Saulo. Y mira, el primer prejuicio que tiene Ananías, si usted lo lee, el primer prejuicio es, mira, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Y tú me estás mandando a que vaya? ¿Qué está haciendo Ananías? Está juzgando a esa persona por su pasado. Si usted quiere conservar el fruto, hermanos y hermanas, es importante no recordarle el pasado a esa persona. Mire, y de verdad que usted se drogaba 3 veces a la semana ahí en el pasaje. Por eso es que apestaba el pasaje, fíjese. No le recuerde ese pasado. Entonces, la nueva vida en Cristo es una nueva vida. Pero hay que decirle, mire, hermano, bienvenido a la familia de Dios. Quiero decirle que ahora que usted es cristiano, va a tener luchas, va a tener tentaciones. Pero acá sus hermanos vamos a estar orando por usted. Y en lo que usted quiera, cuando quiera platicar, este es mi número de teléfono, me puede hablar. Si tiene una duda de la Biblia y yo no se la puedo responder, vamos a buscar al supervisor. Pero crear una red de apoyo en los primeros días difíciles
del recién convertido. Todos, hermanos, necesitamos el aliento de una persona, alguien que nos diga: ánimo, hermano, no se desanime, siga adelante. Entonces, cuando usted vaya a visitar al recién convertido, que su visita sea de amor. Evite las conversaciones incómodas del pasado si todavía la confianza se está construyendo. Cuando llegó cuando llegó Ananías donde Saulo, ¿cómo llegó Ananías donde estaba Saulo? Ajá, perseguidor de la iglesia, así te quería ver, choco te quiere tener el Señor, desgraciado. Si hubiéramos mandado a alguien, quizás así le hubiera dicho: así te quería ver. No, vea lo que dice. ¿Cómo lo comenzó a tratar Ananías? Le dijo: don Saulo. Ah, qué bien, don Saulo. ¿Cómo lo trató? Hermano Saulo, para mí tu pasado de perseguidor quedó atrás, para mí ahora eres mi hermano. Entonces, ¿cómo comenzó? Con un trato cordial. Puede ser que esa persona, como tiene dudas, como tiene problemas no resueltos, le comience a decir cosas de su vida vieja. Ay, hermano, gracias por haberme visitado, pero fíjese que tengo luchas, hermano. Yo me entregué a Cristo el sábado, pero fíjese que estoy luchando con esto. Entonces la persona le va a comenzar a decir: ¿y qué se necesita cuando alguien está contando algo en confianza? Discreción, privacidad en lo que se está manejando. No va a llegar usted a la célula: miren a saber si don Joaquín se ha convertido de verdad, porque dice que todavía le dan ganas de fumar. Si usted comienza con esa actitud a divulgar las actitudes, las luchas de esa persona, lo que usted va a hacer es que va a ser esa persona que se siente indigna del evangelio, indigna del Señor. Y en realidad todos somos indignos del Señor, nadie merece nada. Pero ya la vida, hermanos, tiene formas de golpearnos y hacernos sentir que no somos dignos de algo. Todos tenemos que entonces partir de una realidad. Nuestra actitud debe de ser de amor y de aceptación total. Si de repente Él nos dice: mire, hermano, cuando me convertí, cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando acepté al Señor, porque ese es el lenguaje que ellos ocupan, o ahora que ando en los caminos del Señor, pero fíjese que hice esto, que busque esa persona. Ahí la persona va a ver si usted lo rechaza o lo acepta. Entonces, como cristianos debemos de aceptarlo totalmente. No se preocupe, hermano. Sabe, la Biblia dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Si usted ha fallado, hermano, no se desanime. No significa que esto es lo definitivo. Cree que Dios me ama, hermano, porque después de que vine de la reunión y que tuve este encuentro con el Señor, me discutí con mi mujer porque ella no acepta que yo ahora esté en los caminos de Dios. Cree que Dios me acepta porque le pegué una gran gritada, le dije que ella era una gran metida, que no se anduviera metiendo conmigo, porque ahora soy hijo de Dios. ¿Cree que Dios aún así me ama? Sí. Pero si usted se decepciona, no, es que el que es recién convertido, nacido nuevo, está en su primer amor, no puede estar en esas cosas. Y usted se decepciona, usted le va a estar transmitiendo a esa persona de manera indirecta que Dios se decepcionó de él, aunque no es cierto. Entonces hay que acogerlos en amor, evitando prejuicios. Lo siguiente, hermanos, debemos alentarlos en su propósito. Todo cuidado en la célula tiene como objetivo hacer de cada cristiano un discípulo maduro y dependiente del Señor. La madurez entre los seres humanos es que nuestros hijos dependan lo menos posible de nosotros. Pero en el Señor es al revés. Maduro es aquel que depende del Señor. Entre más dependemos del Señor, más maduros somos. Entonces,
La madurez cristiana está íntimamente relacionada con el crecimiento en la fe. Tenemos que enseñarle a esa persona a que crezca en la fe. ¿Y cómo crecemos en la fe? ¿Cuándo crecemos en la fe? ¿Qué nos hace crecer como cristianos? ¿Qué nos hace ser discípulos maduros o discípulos dependientes del Señor? Bueno, vamos a crecer espiritualmente cuando aplicamos la palabra de Dios y reconocemos el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vea, usted le enfatiza al recién convertido: Jesús es tu Salvador, tu salvación está segura en Él, pero también Jesús es tu Señor, tu vida depende de Él. Lo que hagas o dejes de hacer tiene que estar en función del señorío de Cristo. Cristo quiere ser el Señor de tu familia, Cristo quiere ser el Señor de tus emociones, Cristo quiere ser el Señor de tus decisiones, Cristo quiere ser el Señor de todo en tu vida. Entonces nosotros le enseñamos, pero ¿cómo le enseñamos? Aplicando la palabra de Dios. Con eso, hermanos, nosotros les estamos ayudando. Mire, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice esto, la Escritura dice lo otro. Esa es la primer parte en cómo alentamos a las personas ahora que están en el Evangelio. Pero las alentamos también cuando en la célula les proveemos testimonios de madurez a los recién convertidos. Y allá hay un problema, porque nosotros, hermanos y hermanas, si no les modelamos testimonios de madurez cristiana, ellos van a aprender por imitación. ¿Cómo es que un niño comienza a decir malas palabras? Porque escucha a sus papás. De repente comienza a decir groserías. ¿Por qué lo hace? Porque escucha a sus progenitores. Si de repente escuchamos que estos recién convertidos comienzan a tener actitudes inadecuadas o incoherentes, puede ser que no les estemos proveyendo los testimonios adecuados para su crecimiento. Entonces, ¿cuál es el testimonio que le damos a los cristianos, a los recién convertidos? También, hermanos, es importante que desde que ese recién convertido viene al Evangelio, nosotros le enfaticemos: mira hermano Carlos, Dios se le reveló a usted no para simplemente por revelarse. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un trato con usted. Dios se reveló a usted porque Él tiene un trato. En el caso de Saulo, vea lo que Ananías le dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo había escogido para ser instrumento, para dar a conocer el nombre de Jesús a los gentiles, a reyes y al pueblo de Israel, como el Señor se lo había dicho. Pero ¿qué le está diciendo Ananías ahí? Le va a revelar el propósito por el cual Dios lo llamó. A lo mejor, hermanos, nosotros no sepamos cuál es el propósito por el cual Dios se reveló a la hermana Martita, pero sí le podemos decir: hermana Martita, Dios tiene un propósito con usted. Dios se le reveló a usted porque tiene un propósito. O si es un joven, mira fulanito de tal, Dios se reveló a ti porque tiene un propósito y un plan contigo, que es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, dos lecciones importantes. El líder debe de enseñar a los miembros de su célula el cuidado mutuo. No es solo el líder el que debe de cuidar. Todos en la célula debemos de cuidar al recién convertido. Y la célula debe de convertirse en esa red de amor, de cuidado y crecimiento entre los creyentes. Primera de Pedro dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Usted es el pastor, usted es la pastora de esa célula, de ese sector, de esa zona. Usted es. Y dice que debemos de cuidar como pastores. Y un pastor es cuidadoso, es cariñoso,
es comprensivo, corrige en amor. Y dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir a Dios como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gracia. Eso es lo que Dios quiere, que cuidemos el rebaño del Señor y que cuidemos esas ovejitas que Dios va añadiendo a su iglesia. Bien, hermanos, ahora quiero que usted se una con el grupo que está más cercano ahí con usted. Formen unos grupos de 6 hermanos para que sea nutrido el grupo, y reflexionen sobre estas preguntas. ¿Por qué razones no se da el cuidado hacia los nuevos creyentes en la célula? Y la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar nuestra atención a los recién convertidos? Adelante, hermanos, pueden unirse. Nadie deje de no unirse. Únanse ahí con los que están a su alrededor. Vamos, hermanos, únanse. Por eso es que los tenemos ahí juntos, para que se unan. ¿Por qué razones no se da el cuidado hacia los nuevos creyentes en la célula? ¿Y qué se puede hacer para mejorar nuestra atención a los recién convertidos? Adelante, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Nos volvemos a colocar en nuestras posiciones. Gracias, hermanos. Bueno, es lo bueno de tener esposa, que cuando a uno se le va algo, lo notan ellas rápido. Hay una parte que creo que me comí y es una lámina. Después del tercer punto dice, Dios ve los actos de amor y amabilidad cuando son hechos para su gloria. Si a usted le queda ahí ese espacio, es esa frase, amor y amabilidad. Amor y amabilidad. Y ahí aparece una cita, ¿verdad?, de Hebreos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vaya, ¿están felices, hermanos? Vaya, vamos a orar entonces por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de aprendizaje. Queremos pedirte que bendigas nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús, amén.